En este video exploraremos las historias inspiradoras de la Biblia y cómo va más allá de las páginas escritas, impactando nuestras vidas y ofreciendo lecciones de sabiduría atemporales. Investigaremos cómo estas historias pueden ser aplicadas en un contexto moderno para inspirarnos y fortalecer nuestra fe. La Biblia está llena de historias que han inspirado a personas de diferentes culturas y tradiciones durante siglos. En esta introducción reflexionaremos sobre la importancia de estas historias como fuente de inspiración y guía espiritual en la vida contemporánea. La vida está llena de desafíos y adversidades que ponen a prueba nuestra fe, nuestra paciencia y nuestra fortaleza. Pero también está llena de oportunidades para superar esos obstáculos y salir victorioso con la ayuda de Dios. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que enfrentaron situaciones difíciles y lograron sobreponerse gracias a su confianza en el Señor. Hoy vamos a explorar dos de esas historias, la de Job y la de José. Job era un hombre justo y temeroso de Dios, que tenía una gran familia y muchas posesiones. Pero un día, Satanás le quitó todo lo que tenía: sus hijos, sus animales, sus siervos y su salud. Job sufrió mucho, pero nunca renegó de Dios ni le echó la culpa por sus desgracias. Al contrario, aceptó su situación como parte de la voluntad divina y mantuvo su integridad. Sus amigos vinieron a consolarlo, pero en vez de eso le reprocharon y le acusaron de haber pecado. Job defendió su inocencia y les explicó que Dios es soberano y hace lo que le place. Al final, Dios le restauró a Job todo lo que había perdido y le bendijo con el doble de lo que tenía antes. Job demostró que se puede superar el sufrimiento con fe y humildad. José era el hijo favorito de Jacob, su padre. Sus hermanos le tenían envidia y le vendieron como esclavo a unos mercaderes que lo llevaron a Egipto. Allí José trabajó para Potifar, un oficial del faraón. Pero la esposa de Potifar se enamoró de José y quiso seducirlo. José se negó a pecar y huyó de ella, pero ella lo acusó falsamente de haberla atacado. Potifar creyó a su esposa y mandó a José a la cárcel. Pero Dios estaba con José y le dio el don de interpretación de sueños. Así que José pudo ayudar al copero y al panadero del faraón, que también estaban presos, a entender el significado de sus sueños. El copero prometió acordarse de José cuando saliera libre, pero se olvidó de él. Pasaron 2 años hasta que el faraón tuvo 2 sueños que nadie podía interpretar. Entonces el copero se acordó de José y lo recomendó al faraón. José le dijo al faraón que sus sueños significaban que habría 7 años de abundancia y 7 años de hambre en Egipto, y le aconsejó que nombrara a alguien para administrar los recursos. El faraón quedó impresionado con la sabiduría de José y lo nombró virrey de Egipto. José organizó el almacenamiento de grano y preparó el país para la hambruna. Cuando el hambre llegó, afectó también a la tierra de Canaán, donde vivía la familia de José. Los hermanos de José fueron a Egipto a comprar comida sin saber que el virrey era su hermano. José los reconoció, pero no se dio a conocer. Los puso a prueba para ver si habían cambiado y se arrepentían de lo que le habían hecho. Al final, José se reveló a sus hermanos y les perdonó. Los invitó a vivir en Egipto con él y con su padre, que aún estaba vivo. José demostró que se podía superar las adversidades con resiliencia y perdón. La compasión y el perdón son 2 virtudes esenciales para vivir en armonía con Dios y con los demás. La Biblia nos enseña que Dios es compasivo y misericordioso, y que nos perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos y buscamos su gracia. También nos enseña que debemos imitar a Dios y mostrar compasión y perdón hacia con los que nos ofenden y nos hacen daño.
Hoy vamos a investigar dos historias que ilustran estas lecciones: la parábola del buen samaritano y la historia de Jonás. La parábola del buen samaritano la contó Jesús para responder a la pregunta de un experto en la ley, que quería ponerlo a prueba y le preguntó: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió con otra pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El experto en la ley citó el mandamiento más importante: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero el experto en la ley, queriendo justificarse, le preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le relató la historia de un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, un camino peligroso y lleno de bandidos. El hombre fue asaltado por unos ladrones que lo despojaron de todo, lo golpearon brutalmente y lo dejaron medio muerto al borde del camino. Por casualidad pasó por allí un sacerdote, que era un líder religioso y que debía cumplir con la ley de Dios. Pero al ver al herido, se desvió y siguió de largo, sin hacer nada para ayudarlo. Lo mismo hizo el levita, que era un gran asistente del sacerdote y que también conocía la ley de Dios. Ambos ignoraron al necesitado y prefirieron no involucrarse. Pero luego llegó un samaritano, que era un extranjero y un enemigo de los judíos, ya que los samaritanos y los judíos se odiaban mutuamente por motivos históricos y religiosos. El samaritano, al ver al herido, se compadeció de él y sintió amor por él. Se acercó, le vendó las heridas, le echó aceite y vino, que eran remedios naturales para sanar y desinfectar. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, que era un animal de transporte, y lo llevó a un mesón, que era un lugar donde hospedarse y comer. Allí cuidó de él durante toda la noche, velando por su recuperación. Al día siguiente le dio al dueño del mesón 2 monedas de plata, que eran una buena cantidad de dinero, y le dijo que atendiera al herido, y que lo que gastara además se lo pagaría cuando volviera. El samaritano se comprometió a volver y hacerse cargo de los gastos del herido, sin esperar nada a cambio. Jesús le preguntó al experto de la ley: ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El experto de la ley, reconociendo la verdad, respondió: el que tuvo misericordia de él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Lucas 10, del 25 al 37. La parábola del buen samaritano nos enseña que nuestro prójimo es cualquier persona que necesite de nuestra ayuda, sin importar su origen, su religión o su condición. Nos enseña que debemos mostrar misericordia y compasión hacia los demás, especialmente los que sufren o son marginados por la sociedad. Nos enseña que debemos actuar con amor y generosidad, y no con indiferencia o desprecio, como hicieron el sacerdote y el levita. Nos enseña que debemos cumplir con el ejemplo del samaritano, que fue el único que amó a su prójimo como a sí mismo, y que cumplió el mandamiento de Dios. Nos enseña que Dios nos llama a ser buenos samaritanos y que si lo hacemos tendremos la vida eterna. Recordemos que Jonás fue enviado por Dios para predicar en la ciudad de Nínive, la capital del imperio asirio, y advertirles de su inminente destrucción debido a su maldad. Los asirios eran un pueblo cruel y violento, que oprimía y atacaba a otras naciones, incluyendo a Israel. Jonás se negó a cumplir con esta misión y huyó en un barco hacia Tarsis, una ciudad lejana en el otro extremo del mar Mediterráneo. Jonás pensaba que así podría escapar de la presencia y la voluntad de Dios, pero Dios le persiguió y le disciplinó para que cumpliera con su deber. Dios envió una gran tormenta que amenazó con hundir el barco. Los marineros, al ver que Jonás era el culpable, lo lanzaron al mar, donde fue tragado por un gran pez. Jonás tuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, donde oró y se arrepintió de su desobediencia. Dios hizo que el pez vomitara a Jonás en la orilla y le ordenó de nuevo que fuera a Nínive. Jonás obedeció esta vez y predicó en Nínive, diciéndoles que en 40 días la ciudad sería destruida.
Para su sorpresa, los habitantes de Nínive, desde el rey hasta el más humilde, se arrepintieron de sus pecados y vistieron de cilicio y ceniza como señal de humillación y lamento. Dios vio su arrepentimiento y decidió perdonarlos y no destruirlos. Jonás se enojó por la misericordia de Dios y se quejó de ellas. Se sentó fuera de la ciudad esperando a ver si Dios cambiaba su opinión y la destruía. Dios le hizo crecer una planta que le dio sombra y alivio del calor. Jonás se alegró por la planta, pero al día siguiente Dios envió gusanos que la secó. Jonás se entristeció por la planta y deseó morir. Dios le reprochó su actitud diciéndole que si él se compadecía de una planta que no había cultivado ni cuidado, cuánto más se compadecía Dios de una gran ciudad con más de 120,000 personas y muchos animales que Dios había creado. La historia de Jonás nos enseña que Dios es compasivo y misericordioso y que perdona a aquellos que se arrepienten. Nos enseña que debemos obedecer a Dios y confiar en su plan, incluso cuando no entendamos sus propósitos. Nos enseña que debemos tener compasión por las personas y animales que Dios ha creado y que debemos perdonar y mostrar misericordia como Dios lo hace con nosotros. Nos enseña que Dios quiere que todos se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad y que nosotros debemos ser sus instrumentos para llevar el mensaje de salvación a todos los pueblos. Estas son solo dos de las muchas historias que hay en la Biblia sobre la compasión y el perdón. Historias que nos muestran el amor de Dios y su gracia. Historias que nos invitan a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué otras historias de compasión y perdón conoces? ¿Qué lecciones has aprendido de ellas? Comparte tus comentarios y opiniones con nosotros. La fe y el coraje son dos cualidades que nos permiten enfrentar los desafíos de la vida con confianza y valentía. La Biblia nos enseña que Dios es fiel y poderoso, y que nos ayuda a vencer las dificultades cuando confiamos en Él. Pero antes de continuar, suscríbete al canal para seguir dándote consejos de buena calidad y un contenido que no vas a olvidar. Así que continuemos. También nos enseña que debemos ser fuertes y valientes, y no temer ni desanimarnos. Hoy vamos a analizar dos historias que ejemplifican la fe y el coraje. La de David y Goliat, y la de Daniel y los leones. David era el menor de los hijos de Isaí, un pastor de ovejas. Un día su padre le mandó a llevar comida a sus hermanos que estaban en el ejército de Israel, que se enfrentaban a los filisteos. Cuando llegó al campamento, vio que los filisteos tenían a un gigante llamado Goliat, que desafiaba a los israelitas a enviar a un hombre a pelear con él. Todos los soldados de Israel tenían miedo de Goliat y nadie se atrevía a enfrentarlo. David se indignó por el desafío de Goliat y se ofreció a pelear con él. El rey Saúl le dijo que era muy joven y que no podía contra el gigante. Pero David le respondió que Dios le había librado del león y del oso cuando cuidaba de las ovejas, y que también lo libraría de Goliat. Saúl le dio su armadura y su espada, pero David no las quiso y solo tomó una honda y 5 piedras lisas del arroyo. David se acercó a Goliat y le dijo que venía en nombre del Señor de los ejércitos y que Dios le entregaría en sus manos. Goliat se burló de David y lo maldijo, pero David no se amedrentó. Tomó una piedra, la puso en su honda y la lanzó con fuerza. La piedra le dio a Goliat en la frente y lo derribó. David corrió hacia él, tomó su espada y le cortó la cabeza. Así David venció a Goliat con una honda y una piedra. Primera de Samuel 17. La historia de David y Goliat nos enseña que la fe en Dios puede superar los obstáculos más grandes. Nos enseña que no debemos confiar en nuestras propias fuerzas o en los recursos humanos, sino en el poder de Dios. Nos enseña que debemos ser valientes y no tener miedo de los que se oponen a Dios y a su pueblo. Daniel era un joven judío que fue llevado cautivo a Babilonia, junto con otros compañeros. Allí sirvió al rey Nabucodonosor y sus sucesores, y se destacó por su sabiduría y fidelidad a Dios. El rey Darío, que gobernaba sobre Babilonia, lo nombró uno de los 3 presidentes del reino, y pensaba ponerlo sobre todo el reino. Los otros presidentes y sátrapas le tenían envidia y buscaron la manera de acusarlo, pero no encontraron ningún motivo, porque Daniel era íntegro y no había falta ni error en él. Entonces se les ocurrió una trampa. Convencieron al rey de que promulgara un edicto que prohibiera pedir nada a ningún dios ni nombre, sino solo al rey, por 30 días.
y que el que lo hiciera fuera echado al foso de los leones. El rey accedió y firmó el edicto. Daniel supo del edicto, pero no dejó de orar a su Dios 3 veces al día, como solía hacer. Los enemigos de Daniel lo sorprendieron orando y lo denunciaron al rey. El rey se entristeció porque quería salvar a Daniel, pero no pudo cambiar el edicto. Así que mandó a traer a Daniel y lo echó a los fosos de los leones, diciéndole que su Dios lo librara. El rey pasó la noche en ayuno y sin dormir, y muy de mañana fue al foso a ver si Daniel había sobrevivido. Daniel le respondió que Dios había enviado a un ángel y que había cerrado la boca de los leones, y que no le habían hecho ningún daño, porque él era inocente delante de Dios y del rey. El rey se alegró mucho y mandó a sacar a Daniel del foso. Luego ordenó a echar al foso a los que habían acusado a Daniel, y los leones los devoraron. El rey hizo un decreto que alababa al Dios de Daniel, que hace señales y maravillas. Daniel 6. La historia de Daniel y los leones nos enseñan que el coraje en Dios puede resistir las amenazas más peligrosas. Nos enseña que debemos ser fieles a Dios y no dejar de adorarlo, aunque nos cueste la vida. Nos enseña que debemos ser íntegros y no dejarnos corromper por el mal. Nos enseña que Dios es capaz de liberar a sus siervos en cualquier peligro y que honra a los que lo honran. La historia de Daniel y los leones también nos muestra el contraste entre el poder humano y el poder divino. El rey Darío era el gobernante del gran imperio, pero no pudo evitar que sus propios funcionarios lo engañaran y lo obligaran a cumplir una ley injusta. El rey se dio cuenta de su error, pero no pudo revocar el edicto que había firmado, y tuvo que someter a Daniel a una prueba de vida o muerte. El rey confiaba en su autoridad, pero era impotente para salvar a su amigo. Daniel, en cambio, era cautivo en una tierra extraña, pero tenía una relación personal con el Dios vivo. Daniel no temió al rey ni a sus enemigos, sino que mantuvo su comunión con Dios a través de la oración. Daniel confiaba en su Dios y que fue protegido por su poder. Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones y demostró que Él es el único que puede dar vida y quitarla. La historia de Daniel y los leones también nos inspira a seguir el ejemplo de Daniel en nuestras vidas. Nos anima a ser valientes y a no renunciar a nuestra fe, aunque nos enfrentemos a la persecución o la muerte. Nos motiva a ser honestos y a no dejarnos influir por el mal, aunque nos traiga problemas o desventajas. Nos invita a confiar en Dios y a esperar su intervención aunque parezca imposible o improbable. Nos recuerda que Dios está con nosotros y que nos ama, aunque no lo veamos o no lo sintamos. Nos desafía a glorificar a Dios y a dar testimonio de Él, aunque el mundo nos ignore o nos rechace. La humildad y el servicio son 2 actitudes que nos acercan a Dios y a los demás. La Biblia nos enseña que Dios se humilló a sí mismo al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y que nos llama a seguir su ejemplo de amor y sacrificio. También nos enseña que debemos servir a los demás con alegría y generosidad, sin buscar nuestra propia gloria o interés. Hoy vamos a abordar 2 historias que nos enseñan lecciones de humildad y servicio. El relato de Jesús lavando los pies de sus discípulos y el relato de la viuda que dio todo lo que tenía. Jesús lavando los pies de sus discípulos es una de las enseñanzas más conmovedoras y significativas de la Biblia. Ocurrió la noche antes de su crucifixión, cuando Jesús celebraba la Pascua con sus 12 apóstoles. Después de cenar, Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, echó agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, secándolos con la toalla. Los discípulos se sorprendieron y resistieron a este gesto, especialmente Pedro, que le dijo: «Señor, ¿tú me lavas los pies a mí?». Jesús le respondió: «Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después». Jesús le explicó que Él les había dado un ejemplo, para que ellos hicieran lo mismo con los demás. Les dijo que el mayor debe hacerse como el menor, y que el que gobierna debe hacerse como el que sirve. Les dijo que si Él, que era el Maestro y el Señor, les había lavado los pies, ellos también debían lavarse los pies unos a otros. Les dijo que si sabían estas cosas, serían bienaventurados si las hacían. Juan 13, del 1 al 17.
El relato de Jesús lavando los pies de sus discípulos nos enseña que la humildad es la base del servicio. Nos enseña que debemos dejar de lado nuestro orgullo y nuestra posición y ponernos a nivel de los demás, especialmente de los más necesitados. Nos enseña que debemos servir a los demás con amor y respeto, sin esperar nada a cambio. Nos enseña que debemos imitar a Jesús, que vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida por nosotros. La historia de Jesús lavando los pies de sus discípulos también nos revela el amor incondicional y sacrificial de Jesús por nosotros. Nos muestra que Jesús no solo vino a enseñarnos con sus palabras, sino también con sus acciones. Nos muestra que Jesús no se avergonzó de hacer lo que nadie más quería hacer, sino que se humilló a sí mismo y se hizo siervo de todos. Nos muestra que Jesús no se guardó nada para sí, sino que se entregó por completo, hasta la última gota de su sangre. Nos muestra que Jesús nos amó hasta el extremo, y que ese amor nos limpia de todo pecado y nos hace dignos de su amistad. La historia de Jesús lavando los pies de sus discípulos también nos interpela a responder a ese amor con gratitud y compromiso. Nos pide que reconozcamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y que le demos el lugar que corresponde en nuestras vidas. Nos pide que aceptemos su perdón y su gracia, y que nos dejemos transformar por su Espíritu. Nos pide que sigamos sus pasos y que vivamos según su voluntad, y que no nos conformemos con este mundo, sino que busquemos las cosas de arriba. Nos pide que amemos a Dios con todo nuestro ser y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y que no nos cansemos de hacer el bien. Nos pide que seamos sal de la tierra y luz del mundo, y que demos testimonio de su nombre, y que no nos avergoncemos del Evangelio. La viuda que dio todo lo que tenía es una historia que nos muestra la humildad y el servicio. Ocurrió cuando Jesús estaba en el templo, observando cómo la gente echaba dinero en el arca de las ofrendas. Muchos ricos echaban mucho, pero una pobre viuda echó 2 monedas de cobre, que era todo lo que tenía para vivir. Jesús llamó la atención de sus discípulos y les dijo: de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos ellos echaron de la sobra, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Marcos 12, 41 al 44. La historia de la viuda que dio todo lo que tenía nos enseña que el servicio no se mide por la cantidad, sino por la actitud. Nos enseña que podemos dar a Dios y a los demás con generosidad y confianza, sin importar lo poco o mucho que tengamos. Nos enseña que debemos servir a Dios y a los demás con sacrificio y entrega, sin reservarnos nada para nosotros. Nos enseña que Dios valora más el corazón que la apariencia, y que recompensa a los que sirven con sinceridad y fidelidad. La historia de la viuda que dio todo lo que tenía nos reta a examinar nuestra propia forma de servir a Dios y a los demás. Nos invita a reflexionar si damos lo mejor de nosotros o si solo damos lo que nos sobra. Nos anima a ser más generosos y desprendidos y a confiar más en la providencia de Dios. Estas son solo 2 de las muchas historias que hay en la Biblia sobre la humildad y el servicio. Historias que nos desafían a vivir como Jesús vivió y a amar como Jesús amó. Historias que nos invitan a ser humildes y serviciales y a glorificar a Dios con nuestras obras. Hemos llegado al final de este recorrido por algunas de las historias más inspiradoras de la Biblia. Historias que nos muestran el amor de Dios, su poder, su gracia y su fidelidad. Historias que nos enseñan valores y principios que podemos aplicar en nuestras vidas cotidianas. Historias que nos retan a ser mejores personas, a seguir el ejemplo de Jesús y a confiar en su plan para nosotros. Historias que no solo son relatos antiguos, sino que tienen una gran relevancia en el mundo moderno. Vivimos en tiempos difíciles, donde abundan los problemas, las crisis, las tentaciones y las deudas. Necesitamos encontrar inspiración, fortaleza y dirección espiritual para afrontar estos desafíos con fe y esperanza. La Biblia es una fuente inagotable de estas bendiciones y nos invita a leerla, a meditarla y a ponerla en práctica. ¿Qué historias de la Biblia te han impresionado más? ¿Qué lecciones has aprendido de ellas? ¿Cómo las has aplicado o cómo piensas aplicarlas en tu vida?
Te invitamos a explorar las historias inspiradoras de la Biblia y a reflexionar sobre las lecciones que ofrecen. ¿Cómo puedes aplicar estas lecciones en tu vida diaria para inspirarte y fortalecer tu fe? Únete a nosotros en este viaje de descubrimiento mientras exploramos las profundidades de la sabiduría bíblica y encontramos inspiración para nuestra vida.